Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos. Por favor, comparta el programa para que otros puedan tener la oportunidad de escuchar lo que el Señor quiere decirnos esta mañana. Qué bendición el poder despertar y comenzar el día con la palabra del Señor. Y esta mañana quiero llevarlo a Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Se da cuenta que dice en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Una observación: no dice que el hombre tiene que enseñorearse o dominar a otro hombre o a mujer. Dice animales y toda la tierra. Entonces en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Fíjese cómo el Señor nos creó para tener dominio sobre la tierra, para reinar en la tierra y para tener dominio sobre todo animal. Dice que Él nos hizo a su semejanza y para que nosotros señoreáramos en la tierra. Algo muy importante es que no nos dejó para tener dominio sobre hombres, sobre otros seres humanos, sino sobre toda la tierra y sobre todos los animales, y nos hizo a su creación, nos hizo a su semejanza, a su imagen, o sea que somos hechos iguales a Dios, nos parecemos a Dios, tanto físicamente como nos hizo también con toda su bendición, toda su naturaleza puso en nosotros para hacernos. El problema fue cuando Adán fue desobediente en el jardín. Fíjese que fue él quien lamentablemente entregó esa bendición con la que el Señor nos había hecho. El Señor había puesto en nosotros su espíritu, el Señor sopló su espíritu, entonces el hombre vino a vida. Pero lamentablemente Eva le escuchó a la serpiente y Adán a Eva, por lo que entregaron esa grande bendición que tenían de la forma tan bendecida y perfecta que el Señor había creado al hombre. Fíjese que la intención original del Señor era tener al hombre muy bien en el jardín, con toda su provisión y toda la bendición, y fue creado Adán con la palabra. Él es el primer Adán. Sabemos que Jesucristo es el último Adán, pero Adán tenía la palabra para compartir, y se da cuenta cómo fue inmediatamente atacado por Satanás por medio de la serpiente. En ese tiempo, si usted se da cuenta, habla que el hombre tenía que tener señorío sobre los animales. Era lo que los rodeaba, los animales, y Satanás usó la serpiente para hablarle a Eva y así hacerlos caer de la gracia, de la bendición en la que ellos estaban, porque habían sido creados totalmente a semejanza del Señor, no solamente física, sino espiritualmente. El Señor sopló su espíritu, puso su espíritu en ellos para que ellos pudieran ser a semejanza de Él. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopló en el hombre, en su nariz, sopló vida, sopló su espíritu. Por lo tanto, Adán y Eva eran totalmente perfectos a semejanza de Dios, con el espíritu de Dios. Fíjese que estaban hechos para ser exactamente como Dios y pasar esa palabra que ellos tenían, y el enemigo sabía muy bien que ellos estaban hechos a la perfección, que Dios quiso crearlos a su perfección, parecidos, iguales, una réplica prácticamente de Él, por lo que pasó su espíritu a ellos. Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se da cuenta cómo Dios se paseaba en los pasillos del huerto, se paseaba en el huerto, andaba caminando en el huerto, quería estar cercano
a su creación, a lo que Él hizo. Lamentablemente fue el pecado el que trajo ese paredón de pecado, por lo que el hombre y Dios tienen una división, pero cuando llegamos a Jesucristo, ese paredón es derribado. Pero vamos a leer nuevamente aquí. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sabían que habían pecado, sabían que habían sido desobedientes porque se les había dicho no comer del árbol prohibido, pero el momento que comieron, ellos pudieron ver el bien y el mal. Y fueron ya no personas, hombre y mujer, perfecto al parecido de Dios, sino que perdieron ese espíritu de Dios. Entraron de vida espiritual a muerte espiritual. Fue por lo tanto que ellos sabían que habían hecho lo incorrecto, lo que Dios había dicho no hacer, por eso se escondieron. Pero el Señor tiene mucha misericordia. Dios siempre ha venido hablándole al hombre y tratando de estar cercano con su creación, con el hombre. Somos nosotros los que a muchos de los casos, en la mayoría de los casos, nos apartamos de Dios sabiendo que no estamos bien ante el Señor. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjese cómo el Señor, como todo falló, su plan perfecto falló con Adán y Eva, y muerte entra por medio de Adán al hombre, muerte espiritual. Ya no estamos con aquella cercanía a Dios porque espiritualmente estamos muertos. Perdemos ese espíritu de Dios que fue puesto originalmente en Adán y Eva para que fuéramos igual a Dios. Entonces fíjese cómo el Señor, sabiendo que por Adán entró al pecado, prepara a su único hijo para que por medio de él entre vida y vida eterna. 1 Corintios capítulo 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por medio de Cristo Jesús nosotros recibimos vida y vida en abundancia. El Señor corta esa maldición que entra por medio de la desobediencia de Adán y Eva, y Él vuelve a mandar nuevamente al último Adán para que Él traiga su espíritu nuevamente y poder ponerlo dentro de nosotros para que nosotros entonces vivamos espiritualmente hablando, seamos vivos con vida y vida en abundancia por medio de Jesucristo, su único Hijo. Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire qué bendición la que tenemos. El Señor vio que estábamos muertos espiritualmente, que teníamos delitos, teníamos pecados, pero Él nos da su vida. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el espíritu que está operando allá afuera en el mundo con los hijos de desobediencia, los que no quieren escuchar de Jesucristo, los que no quieren escuchar la palabra del Señor y ser obedientes a la palabra del Señor, los que no quieren que Jesucristo more en su corazón, que el Espíritu de Jesucristo y el Espíritu Santo more dentro de ellos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese que por medio de Adán entra ese espíritu de muerte. El precio del pecado es muerte, dice la palabra, y es una muerte espiritual, pero que si no recibimos a Cristo también no tenemos de salvación ni vida eterna. Y nosotros en otro tiempo, cuando no teníamos a Jesucristo, andábamos también en los deseos de la carne, los deseos del cuerpo, los deseos que no obedecen al mandato o a la voluntad de la palabra del Señor, sino que solo lo que agrada a nuestro cuerpo.
Pero cuando recibimos a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene a ser implantado en nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. El pecado viene primero por un pensamiento. Si nosotros no lo reprendemos y lo echamos fuera, este pensamiento se incrusta en nuestra mente, echa raíz, por lo tanto produce el pecado en nuestros cuerpos. Por eso es muy importante reprenderlo inmediatamente. No importa cuántas veces usted tiene que reprender un pensamiento o diferentes pensamientos que usted sabe que no vienen de Dios, porque no se somete a la voluntad de la palabra de Dios. Ese pensamiento no es de Dios. Por lo tanto, lo tenemos que reprender y echar fuera. Nosotros sabemos cuando no es un pensamiento de Dios, porque no se alinea a la palabra de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué por naturaleza? Porque estábamos bajo la naturaleza del pecado, por el pecado de Adán y Eva, por la desobediencia de Adán y Eva, lo mismo que los demás, ¿no? Verso 4, siempre en Efesios capítulo 2, pero Dios que es rico en misericordia, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjese la misericordia del Señor. Estábamos nosotros con naturaleza de ira, naturaleza de pecado por medio de Adán, pero el Señor en su grande misericordia nos hace salvos, nos hace limpios y por gracia nos hace salvos. Esa es la bendición que nosotros tenemos en el Señor, y es muy importante que nosotros entendamos todo el proceso del Señor, cómo el Señor planificó todo exactamente perfecto para que lo que no pudo hacer, que era su voluntad y su intención original por medio de Adán y Eva, Él lo pudiera completar por medio de su Hijo Jesucristo y poder venir a redimirnos de nuestros pecados, poder venir a justificarnos ante Dios y poder nosotros estar limpios de todo pecado y salir de esa naturaleza de ira, esa naturaleza de desobediencia por medio de Adán. El Señor es grande, el Señor es misericordioso, y hay una misericordia tremenda en Dios que si usted se pone a leer las Escrituras, Dios siempre anda tratando de acercarse a sus hijos, siempre anda tratando el darles salvación y que ellos puedan o que podamos obtener de sus promesas y sus bendiciones. Somos nosotros los que somos rebeldes y nos apartamos de la voluntad de Dios, nos apartamos del reino de Dios. Pero es muy importante que esta mañana pongamos atención al mensaje para que entonces entendamos la importancia de reconocer el nuevo nacimiento en nosotros por medio de Jesucristo, el nuevo hombre, el nuevo ser humano que nosotros somos, supernaturales, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta cómo es una dádiva de parte de Dios? Es algo que Dios nos da gratuitamente, es un regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ese es realmente el sentimiento de Dios, la voluntad de Dios, que nosotros caminemos en vida y vida en abundancia y vida eterna, como nuevas personas nacidas de nuevo por medio de su Espíritu que viene a morar dentro de nosotros, que nos hace nuevas criaturas, nuevas personas con reacciones diferentes, con sentimientos diferentes y con deseo de hacer la voluntad de Dios y de ya no andar en pecado, en desobediencia, que no es la voluntad de nuestro Dios. Trae en nosotros como consecuencia amor, agradecimiento a Dios, respeto a Dios,
para someternos a su voluntad y hacer lo que Él nos dice en su palabra. En Gálatas capítulo 3, verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús, verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, para que la bendición que el Señor prometió a Abraham, el pacto que el Señor hizo con Abraham, nos alcanzase a nosotros también como hijos adoptados por medio de Jesucristo. Mire qué promesa del Señor, qué bendición la del Señor para nosotros los gentiles, como el Señor acomodó todo para que nosotros alcanzáramos de lo que Él le prometió a Abraham, de ese pacto que Él hizo a Abraham, esa bendición que Él dio a Abraham, nosotros también la obtuviéramos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjese que por fe nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu de Dios. Nosotros nunca hemos visto a Dios, nunca vimos a Jesucristo, pero por fe sabemos que cuando recibimos a Jesucristo, su Espíritu viene a morar en nuestro corazón. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Por lo tanto, cambia nuestro espíritu pecaminoso, nuestro espíritu muerto que no tenía vida, que estaba bajo la ira por Adán, y recibimos nuevo espíritu de vida, nuevo espíritu para tener vida en abundancia y vida eterna. Es el plan perfecto de nuestro Señor. No son inventos nuestros, es la santa voluntad de nuestro Padre, que es de grande bendición para nosotros. El Señor es amor, el Señor es misericordia, y Él lo planificó para que nosotros saliéramos beneficiados de su plan perfecto por medio de su amor, por medio de Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 al 9. Segunda de Pedro. Y dice: participantes de la naturaleza divina. Mire qué precioso. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo eso nos ha sido dado a nosotros, lo tenemos en nosotros por medio de Jesucristo. Déjeme leérselo nuevamente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aleluya, gracias Señor, porque por medio de Jesucristo nos has dado grandísimas y preciosas promesas. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, ya no una naturaleza de ira, una naturaleza de muerte, sino una naturaleza divina de vida, y vida en abundancia y vida eterna. Eso es lo que hay en usted y yo cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, cuando lo confesamos con nuestra boca. En Romanos 10, 9 y 10 dice la palabra que si confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces seremos salvos. Y dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa del pecado. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Es muy importante que añadamos a lo que el Señor ya puso en nosotros. Mire, el Señor nos dio un nuevo espíritu. Nuestro espíritu está lleno de vida, nuestro espíritu está conectado con Dios.
pero nuestra mente sigue siendo la misma. Por eso tenemos que renovar nuestra mente poniendo el conocimiento de la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios, es el poder de Dios. Por eso es que es muy importante que añadamos ese conocimiento, porque cuando añadimos el conocimiento de Dios por medio de su palabra, añadimos fe, añadimos misericordia, añadimos virtud, añadimos todo lo que es la voluntad de Dios, todo lo que es realmente la esencia de Dios. Por eso es muy importante renovar nuestra mente. Nuestro espíritu es nuevo, conectado con Dios, pero nuestra mente sigue igual, y cuando nosotros renovamos nuestra mente, empezamos a pensar como Dios piensa. Por lo tanto, nuestro cuerpo empieza a reaccionar como Dios quiere, conforme la voluntad de Dios, ya no reaccionando para nuestros propios deseos carnales, sino la voluntad de Dios en nosotros, porque conforme pensamos como Dios piensa, damos frutos de Dios, damos frutos espirituales. Muy importante. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento de Dios, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿Cómo vamos a poder tener dominio propio si nuestra mente sigue pensando lo carnal, lo del mundo? Pero cuando renovamos nuestra mente y empezamos a pensar como Dios piensa por medio de poner su palabra en nosotros, en nuestra mente, y de nuestra mente se va a nuestro corazón, nosotros añadimos piedad, afecto fraternal, dominio propio. Ya no vamos por nuestra carne, por nuestro cuerpo, para satisfacer los deseos de nuestro cuerpo, sino para tener ese fruto espiritual. Ese dominio propio es alcanzado por nosotros por medio del conocimiento de la voluntad de Dios, que únicamente lo vamos a encontrar en su palabra. Y dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta que cuando añadimos conocimiento de Dios, añadimos fe, paciencia, dominio propio, añadimos afecto fraternal. Por lo tanto, no vamos a estar ociosos o de haraganes haciendo nada para la obra, sino dando frutos y testificando de Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor nos está diciendo acá. Y dice: ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Es de la forma que damos fruto. Cuando la palabra está implantada en nuestra mente, en nuestro corazón, tiene que dar fruto, empieza a dar fruto, sale de nosotros. Y verso 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se da cuenta cómo es muy importante, porque no vemos con nuestros ojos espirituales cuando no tenemos la palabra del Señor en nuestra mente y nuestro corazón. Cuando no tenemos el entendimiento del conocimiento de Dios, no damos fruto, tenemos la vista corta, no tenemos nuestros ojos espirituales abiertos. Muy importante leer la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros ya no somos nacidos de algo corruptible, sino de algo incorruptible, por medio de Jesucristo, que es la voluntad de nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar dando fruto espiritual. Tenemos que estar mostrando a Jesucristo. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 36, versículo 26, ya para terminar. Y dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí está tan claro. El Señor ha puesto su espíritu nuevo dentro de nosotros. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire qué bendición, la transformación que Dios hace por medio de nosotros, recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, hacerlo nuestro Señor. El Señor pone un nuevo espíritu, un nuevo corazón de carne y ya no de piedra. Por lo tanto, somos más fraternales y damos frutos de amor, amor que el Señor tiene. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ese espíritu nuevo que el Señor pone en nosotros es el que nos hace ser nuevas criaturas, nuevas personas, nuevo nacimiento, nueva vida. Lo viejo pasa y todo lo nuevo es hecho nuevo por medio del Espíritu que es puesto dentro de nosotros, un espíritu nuevo, ya no muertos en el Espíritu, sino que vivos en el Espíritu por el Espíritu que Dios pone en nosotros. Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, debajo de su voluntad, alineados a la palabra, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Se da cuenta cómo el Señor todo lo tenía bien planificado y nos ha hecho nuevas criaturas, nacidos de nuevo por medio de su espíritu? Lo viejo es pasado, ya ni nos tenemos que acordar, sino que para adelante, sabiendo que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos adoptados de Dios. Éramos los que la palabra dice gentiles, pero ahora por medio de Jesucristo somos adoptados hijos de Dios. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Ahí está nuevamente. Por favor, lea estas escrituras en su casa. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Tenemos el espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos nuevas criaturas, por lo tanto, no hay excusa de dar fruto malo, sino fruto bueno, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas, un nuevo hombre. Así que en el verso 7, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos hijos de Dios, o herederos juntamente con Jesucristo, puestos en lugares celestiales con un nuevo espíritu, con un espíritu que está conectado con el Padre, por donde Él se comunica con nosotros. Por lo tanto, Él nos muestra cómo reaccionar, qué hacer. Pero es muy importante que nuestra mente esté renovada para que piense como Dios piensa y se someta al Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Muy importante, pensemos como Dios piensa, leamos la palabra, pongamos la palabra dentro de nosotros para que entonces demos frutos y estemos totalmente alineados a la palabra, pensando como Dios, con el Espíritu de Dios, sometiendo nuestros cuerpos a la voluntad de Dios, a la voluntad que está escrita en la Biblia. Pero esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha nacido de nuevo, que nunca ha confesado a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Esta mañana es tu oportunidad. El Señor tiene este regalo para ti de vida y vida eterna, y el Señor quiere bendecirte esta mañana para que tú transformes tu interior y seas llamado hijo de Dios, que no hay mejor título sobre la tierra. Cierra tus ojos y confiesa después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Qué bendición. Este programa
seguirá pasando en Buenos Días con Dios. Será hasta la próxima. Gracias por haber estado en sintonía. Bendiciones.